Los discípulos protagonistas del Evangelio de San Marcos. Llevamos ya varias sesiones introduciéndonos en este Evangelio de San Marcos, que como vimos desde el comienzo, pues es una narración que se remonta a la predicación de San Pedro en Roma, por lo tanto es de primerísima importancia para toda la Iglesia. Y ahora pues voy a comentar brevemente una figura o unas figuras del Evangelio que tienen gran relevancia, ¿no? Porque se podría decir que en cierto modo los discípulos son protagonistas del Evangelio. De acuerdo, diremos son coprotagonistas, porque el protagonista es Jesús, como ha quedado claro desde el título. Pero son esos personajes que van a estar presentes a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la narración, y que por lo tanto van a ser protagonistas de la inmensa mayoría de los episodios, y van a ser testigos de los milagros, y van a ser oyentes de las enseñanzas, y van a ser pues testigos también asombrados de la fortaleza con la que el Señor se relaciona y hace frente con sus adversarios y les argumenta. En fin, van a ser testigos de toda esa novedad impresionante que es el Evangelio. Hay que decir que están siempre presentes con Jesús, con una excepción, y es que en la pasión están ausentes, lo cual es ya también significativo de cuál va a ser su camino, el camino de los discípulos. Ya vimos también con anterioridad cómo el Evangelio nos ofrecía un camino que no era un camino sencillo, era un camino de seguimiento de Jesús tomando la cruz y siguiéndolo. ¿Cómo se abre el Evangelio? ¿Cómo se abre la vida pública de Jesús? Llamando a los 4 primeros discípulos. Lo primero que hace, cuando aparece en escena después del bautismo, después de las tentaciones, se nos dice que comenzó a predicar: convertíos y creed en el Evangelio, e inmediatamente, Marcos 1:16, y pasando junto a la orilla del lago, vio a 2 hermanos, Simón y Andrés, y los llamó: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y luego avanzó un poco más y vio otros 2 hermanos, Santiago y Juan, que estaban con su padre Zebedeo. Y los llamó y dejaron sus cosas, las redes, la barca con su padre, con los jornaleros, y se fueron detrás de Jesús. Es decir, ya desde el comienzo de la vida terrena, de la vida pública del Señor, los discípulos van a estar con Él. Y no están con Él de cualquier manera, porque son depositarios de una promesa. Venid en pos de mí y os haré llegar a ser pescadores de hombres. El Señor les ha llamado, pero no solo para que estén con Él, para que vean, para que pues puedan contar un poco lo que hace. No. Los llama para transformarles. Los llama para hacer de ellos hombres nuevos. Ellos que eran pescadores de peces, pues el Señor les va a transformar poco a poco en este camino largo del Evangelio, los va a transformar en pescadores de hombres. Van a seguir siendo pescadores. Van a necesitar la paciencia, la audacia, la sabiduría del pescador, ¿no? Pero su misión va a ser infinitamente más elevada, ¿no? Porque ya no se trata de pescar animales para el alimento, sino de pescar hombres para la vida eterna. Por lo tanto, es una misión nueva, ¿no? Y todo lo que han aprendido les será útil, pero a la vez tendrán que aprender algo radicalmente nuevo. En el fondo es Jesús, el gran pescador de hombres, ¿no? El que los llama y por lo tanto van a aprender de Él. Tenemos pues a los discípulos ya con Jesús y pues en su vida pública siempre le acompañan. Hay un momento particularmente relevante en el Evangelio de Marcos, que es el capítulo 3. En el capítulo 3, a partir del versículo 6, ya ha pasado una primera etapa de la vida pública del Señor, una primera etapa que con sus milagros y con sus curaciones y limpiar al leproso y sin embargo va a acabar, por así decirlo, como en un primer rechazo de Jesús, ¿no? Cuando Jesús ha curado al hombre en la sinagoga, al hombre de la mano paralizada, y por primera vez se nos va a decir que los fariseos deciden matar a Jesús. En Marcos 3:6. Bueno, pues es ese primer momento, ya el primer rechazo fuerte, y el Señor no se detiene, sino que sigue su camino, evidentemente.
Y se nos dice cómo sube a la montaña y cura allí a más enfermos. Y en particular, se nos dice en Marcos 3, 13 y 14, llamó a sus discípulos y de ellos eligió a 12 y los constituyó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Para que estuvieran con Jesús y para enviarlos a predicar. Con esta forma tan sencilla, el evangelista nos ha dicho en qué consiste ser discípulo, en qué consiste ser llamado por Jesús. Primero, estar con él. Jesús les llama para convivir con ellos. No les llama para darles un título. No les llama para que tengan una experiencia interesante. Les llama para que estén con él, es decir, para que convivan con él. Los discípulos van a ser discípulos, si discípulo significa el que aprende, van a ser discípulos estando con Jesús. Es decir, van a aprender en la comunión, caminando con él, descansando con él, comiendo con él, escuchándole a él, contemplándole a él, siguiéndole, caminando detrás de él. Es decir, va a ser esa su gran ocupación. Su gran ocupación es estar con Jesús. Estar con Jesús es una ocupación muy exigente, porque requiere una constante abnegación. Los discípulos tendrán que ir donde vaya Jesús y tendrán que ir donde Jesús les mande y tendrán que seguir la palabra de Jesús y no otras. Y ya veremos que esto que al principio parece fácil, luego no es tan evidente. Para que estuvieran con él y para enviarlos. El discípulo es para ser enviado. El discípulo del Señor, el Señor lo llama para enviarlo. Es decir, la comunión y la misión van tan unidas que pertenecen al mismo acto de la vocación. El Señor llama para estar con él y para enviarlos a predicar. Y así, como decía, San Marcos ha descrito con esa sobriedad y a la vez con esa hondura la vida y lo que significa ser discípulos del Señor. Estar con él, esa descripción del discípulo que se realizó entonces y que se sigue realizando en todos los momentos de la vida de la Iglesia. Porque ser cristiano es estar con Jesús, en la oración, en los sacramentos, en la vida eclesial, en la vida de comunidad, y desde el estar con Jesús ser enviados. Y al ser enviado no se deja de estar con él, sino que se empieza a estar con él de una forma más honda. Eligió, por lo tanto, a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y aquí nos da San Marcos la lista de los 12. Esa lista que es tan importante, y eso que de muchos de ellos no sabemos nada. Son hombres que el Señor llamó, los nombres los sabemos, pero de ellos no sabemos nada o muy poquito, y gracias quizá al Evangelio de San Juan, que es el que más nos cuenta de algunos de ellos. Pero dejando aparte a Pedro y dejando aparte un poco a Andrés y a Santiago y a Juan, de los demás, y a Mateo, de los demás sabemos muy poco. Y sin embargo, qué importante es que sean 12. El Señor convocó a 12 porque eso es una acción simbólica, al modo de los antiguos profetas. Al establecer 12 apóstoles, 12 discípulos particularmente señalados, está dando a entender que Jesús viene a reconstituir el pueblo de Israel en las 12 tribus. Por lo tanto, es para él un gesto que es una verdadera predicación, sin palabras. Y los que lo contemplaron debieron quedarse francamente impresionados y asombrados de esa autoridad del Señor con la cual venía él de esa forma tan sencilla y tan honda a renovar desde dentro al pueblo de Israel. Bueno, hemos visto por lo tanto los discípulos, los primeros llamados, ¿no? Los discípulos ya constituidos en el grupo de los 12, de modo que los discípulos van a ser los 12 y los que están con ellos, ¿no? Hay otro momento importante en Marcos 6, que es cuando Jesús por primera vez los envía de 2 en 2 en Galilea. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues predicar el reino de Dios, que el reino de Dios se ha acercado. Y de hecho lo van a hacer con la misma autoridad de Jesús. Les dio autoridad para expulsar demonios y para curar enfermedades. Es decir, Jesús ya durante su vida terrena, estando todavía en Galilea, quiso que los suyos experimentaran el gozo de la predicación del reino y el gozo de llevar a los hombres la salvación. Quiso que lo experimentaran en primera persona y experimentaran también la posibilidad de ser rechazados por ese evangelio,
Como sabemos, pues algunos los aceptaban y otros los rechazaban. Bueno, vemos por lo tanto como los discípulos no solo acompañan siempre a Jesús, sino que son objeto de iniciativas particulares de Jesús. Primero llamarlos, luego constituir ese grupo de los 12, en torno al cual se articula todo el grupo de los discípulos. En tercer lugar, enviarlos de dos en dos, para que así puedan testimoniar la caridad fraterna, enviarlos a predicar el Evangelio por Galilea. Sin embargo, esto contrasta, esta atención de Jesús por sus discípulos, contrasta con la imagen que el evangelista nos da de estos discípulos, porque esto es algo que se ve en todos los evangelios, pero que Marcos lo subraya muchísimo más. Aquí vemos también otro indicio de cómo esta narración se remonta al mismo Pedro, porque subraya cómo los discípulos no le comprendían. Y esto se ve bien a partir sobre todo de pasajes sinópticos, es decir, que aparecen también en Mateo y en Lucas. Vemos como Marcos, por así decirlo, carga las tintas en la incomprensión de los discípulos. Ya desde el primer momento, antes hablábamos en un episodio anterior de la tempestad calmada, pues cuando está la tempestad con toda su fuerza y el Señor está durmiendo en la popa de la barca, se nos dice que los discípulos se acercan a despertarle y dicen: Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Esas palabras son palabras verdaderamente crudas, ¿no? ¿No te importa? En los otros evangelios, Señor, que nos hundimos, sálvanos, ¿no? En Marcos, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Y eso se une a otros momentos en los cuales el Señor recrimina a los discípulos que no le entienden, que tienen el corazón endurecido, y así pues no entienden lo que el Señor les dice en Marcos 8, de la levadura de escribas y fariseos, y ellos entienden otra cosa, y todavía tenéis el corazón tan endurecido que no entendéis. Y así nos vamos dando cuenta de que los discípulos van a ser protagonistas del Evangelio, pero protagonistas que están siempre con Jesús y a la vez que van experimentando cada vez más la dificultad de mantener esa relación. Porque, como decía, esa relación se puede mantener a partir de la abnegación. Si van afirmando sus propios criterios, entonces terminan renunciando a Jesús. Judas es el ejemplo más trágico de esta posibilidad. Pero todos lo vivieron en cierto modo, ¿no? Sabemos que Pedro negará al Señor, ¿no? Pero esto ya lo veremos en otro momento.